Hola, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad haremos un repaso sobre la fisiopatología de coagulopatías, haciendo una mención especial en la coagulación intravascular diseminada. Inicialmente, recordamos que la hemostasia es un conjunto de mecanismos que mantienen la sangre en estado líquido en el espacio intravascular, evitando su extravasación y reparando lesiones vasculares cuando están presentes. En otras palabras, podemos decir que la hemostasia evita la exsanguinación. Este mecanismo se lleva a cabo en dos etapas. Una etapa inicial, conocida como hemostasia primaria, en la que la disrupción vascular genera una serie de mecanismos vasculares y gran actividad plaquetaria con el objetivo de generar un tapón de plaquetas para evitar la exsanguinación. Sin embargo, este tapón plaquetario es inestable, débil y necesita de la segunda etapa conocida como hemostasia secundaria para generar sobre este tapón una malla de fibrina que dé estabilidad al coágulo y permita que los procesos de hemostasia se lleven a cabo de forma completa. Viendo en detalle estas dos etapas, podemos decir que la hemostasia primaria tiene como fenómeno principal o inicial la vasoconstricción que se produce una vez identificada la disrupción vascular o la solución de continuidad en la pared vascular. La vasoconstricción está facilitada por la liberación de sustancias como endotelina 1, serotonina y tromboxano A2 con potente actividad vasoconstrictora y coadyuvada por actividad del sistema nervioso perivascular y cambios en el músculo liso vascular. Posteriormente, las plaquetas se adhieren al subendotelio. Esta unión se realiza a través de receptores que tienen en la superficie celular el complejo glucoproteína 1B 9,5A interacciona directamente con el colágeno y favorece la adhesión plaquetaria hacia el subendotelio vascular. La adhesión tiene como objetivo principal generar un tapón inicial fino y delgado en la solución de continuidad de la pared del vaso afectado. Posteriormente, la plaqueta entra en un fenómeno denominado activación, en la que tiene interacción directa con sustancias del subendotelio como el colágeno, ADP, tromboxano A2 y trombina. Esto favorece la transformación o el cambio en la morfología de las plaquetas, pasar de esa forma discoide a una forma esférica con pseudópodos que van a facilitar la agregación plaquetaria. El paso siguiente hace referencia a la degranulación o síntesis de sustancias a partir o desde el interior de la plaqueta, sustancias como el calcio, ADP, ATP, serotonina, factor de von Willebrand, factor 5 y factor 1. Las plaquetas se agregan. Esto lo hacen a través de receptores que tienen en la superficie celular, ¿no? La glucoproteína 2B3A, y que necesita indispensablemente la interacción del fibrinógeno para facilitar la agregación entre plaqueta y plaqueta. Sin embargo, el tapón plaquetario producto de la agregación genera un tapón inestable y frágil que requiere, como habíamos mencionado inicialmente, la participación de los factores de coagulación o la coagulación propiamente dicha. Sí, podemos resumir esta etapa primaria en dos subfases, una fase vascular y una fase plaquetaria. La fase vascular, que tiene como fenómeno principal la vasoconstricción y que está mediada por una respuesta miógena con el estiramiento de células musculares, por un reflejo neurovegetativo de actividad desarrollada por los nervios que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, y la liberación de vasoconstrictores locales como la endotelina, serotonina y tromboxano A2. La siguiente subfase hace referencia a la función plaquetaria propiamente dicha, con sus distintas etapas de adhesión, activación, transformación, secreción y como paso final la agregación plaquetaria. En la hemostasia secundaria tienen actividad principal los distintos factores de la coagulación.
El modelo clásico descrito de la coagulación hace referencia a una cascada que tiene tres vías: una vía extrínseca que tiene como origen la liberación de factor tisular una vez que se produce la disrupción vascular. Esta sustancia o factor activa al factor 7, que secundariamente activará al factor 10, que es el punto en común entre la vía extrínseca e intrínseca. La vía intrínseca tiene como origen la actividad o la activación del factor 12, que secuencialmente activa al factor 11, este al factor 9 y posteriormente este al factor 8, para activar conjuntamente al factor 10 y desencadenar la vía común, que activa al factor 5, este activa a la trombina y la trombina produce fibrinógeno para finalmente transformar el fibrinógeno en fibrina y producir la red de fibrina que le va a dar estabilidad al tapón plaquetario formado inicialmente por el proceso primario. A finales de la década del 90 se describe un modelo celular de la coagulación. Este modelo hace énfasis en la actividad y participación de la superficie celular con el proceso de coagulación. Este modelo tiene tres etapas. La primera de ellas se denomina iniciación y tiene como actor principal al factor tisular. En condiciones normales no existe factor tisular circulante en la sangre. Este se libera una vez que se produce la lesión endotelial. Cuando es liberado, activa al factor 7 y conforma el complejo 10-asa. El complejo 10-asa tiene como función principal activar al factor 10. El complejo 10 activado se une rápidamente a su cofactor, el factor 5 activado, y forman el complejo protrombinasa, que transforma a la protrombina en trombina. La trombina no es el único producto final de esta etapa inicial del modelo celular. El complejo 10-asa también activa al factor 9. La trombina producida por esta primera fase o la fase de iniciación es escasa para generar la red de fibrina necesaria para dar estabilidad al coágulo, y esto se debe a la liberación de un factor inhibidor del factor tisular. Este complejo inhibidor se libera de las células endoteliales que están circundantes a la lesión y tiene como actividad principal bloquear al complejo 10-asa. Al bloquear el complejo 10-asa, evita la liberación de gran cantidad de trombina. La trombina producida por la fase de iniciación es escasa, pero suficiente para iniciar la segunda fase denominada de amplificación. La trombina activa al factor 5, al factor 11, al factor 13 y a las plaquetas a través de receptores activados por proteasas. Además, la trombina activa al factor 8 liberándolo de su unión con el factor de von Willebrand. Habitualmente el factor 8 y el factor de von Willebrand viajan juntos en el plasma. Por la actividad de la trombina, esta unión se disrumpe y se libera factor von Willebrand hacia la hemostasia primaria y factor 8 activado hacia la hemostasia secundaria para participar en la tercera fase del modelo celular. La tercera fase del modelo celular se denomina propagación y esta se lleva a cabo en la plaqueta activada. La plaqueta activada en el paso anterior tiene en su superficie receptores para la expresión de los distintos tipos de factores de coagulación. El factor 11 activado expresado en la superficie de las plaquetas va a dar lugar a la activación del factor 9. El factor 9 activado se une a su cofactor, que es el factor 8 activado, y producen un nuevo complejo 10-asa. Este complejo 10-asa es distinto al complejo 10-asa formado en la fase de iniciación. En aquella fase, el complejo 10-asa estaba conformado por el factor tisular y el factor 7 activado. Esta diferencia es sustancial para entender por qué la fase de propagación es la que da sostenibilidad al proceso de coagulación. Este nuevo complejo 10-asa activa al factor 10, que se une rápidamente a su cofactor, el factor 5, crean el complejo protrombinasa
y transforman la protrombina en trombina. Sin embargo, la cantidad de trombina liberada en la fase de propagación es sustancialmente mayor a la liberada en la fase de iniciación, y esto tiene que ver con la diferencia que existe en el complejo diezasa. El complejo diezasa formado en la fase de iniciación estaba inhibido por el inhibidor de la vía del factor tisular, ya que este factor o este complejo diezasa nuevo es distinto al anterior, no es inhibido, y al no ser inhibido, la liberación de trombina es mayor. Este fenómeno se denomina explosión de trombina. En resumen, el modelo celular tiene tres etapas. La primera, llamada de iniciación, en la que se forma un complejo diezasa compuesto por el factor tisular y el factor 7 activado. Estos generan factor 10 activado y factor 9 activado. El paso final es la conformación del complejo protrombinasa, y esto genera trombina. Para que el proceso de iniciación se lleve a cabo, es necesario tener células con factor tisular, y para esto es necesario que exista daño o lesión endotelial. La segunda fase, o de amplificación, tiene relación con la actividad de la trombina, que activa a varios factores de coagulación, entre ellos el factor 5, el factor 8, el factor 11, el factor 13 y las plaquetas, que como hemos mencionado tienen un rol fundamental en este modelo celular. Por último, la fase de propagación se caracteriza por tener inicio con el factor 11 activado, a diferencia del modelo clásico en el que la vía intrínseca era iniciada por el factor 12 activado. El factor 11 activado activa mayor cantidad de trombina, esto porque carece de un mecanismo inhibidor como el que está presente en la fase de iniciación. El complejo factor 9, factor 7 genera mayor cantidad de factor 10 activado, y esto conforma un complejo protrombinasa con gran liberación de trombina. Para que la fase de propagación se lleve a cabo, es necesario que las plaquetas sean activadas en la fase previa o de amplificación. El fibrinógeno es una proteína conformada por tres cadenas dobles de polipéptidos, dos cadenas A-alfa, dos cadenas B-beta y dos cadenas gamma. Este es el fibrinógeno en su forma nativa, que debe convertirse a fibrina por acción de la trombina, y esto se lleva a cabo a través de la ruptura de los fibrinopéptidos por efecto de la trombina para producir fibrina o factor 1 activado. A partir de acá, la fibrina empieza a polimerizarse y los monómeros de fibrina se unen con otros monómeros de fibrina a través de puentes de hidrógeno. Esta unión está favorecida por la actividad del factor 13 activado. Además de esto, el factor 13 permite que estas uniones sean de tipo covalente, y eso hace que toda esta red de fibrina sea insoluble. Ya hablando de los trastornos hemorrágicos, debemos tener en cuenta el sitio en el que se producen, y en base a esto podemos clasificarlos en trastornos vasculares, trastornos plaquetarios o trastornos de los factores de coagulación. En relación a los trastornos vasculares, pueden tener origen en alteraciones del endotelio, que es lo que suele pasar en la telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Osler-Weber-Rendu, alteraciones del colágeno o alteraciones de la pared vascular. Dentro de los trastornos plaquetarios, la plaquetopenia o la trombocitopenia es el trastorno más frecuente. Sin embargo, pueden producirse alteraciones de la coagulación incluso con conteo plaquetario normal, lo que habla de alteración en la función plaquetaria. Y estas alteraciones pueden ser producto de enfermedades o producto del efecto de algunos fármacos, como por ejemplo los antiagregantes plaquetarios, en los que vamos a tener conteo plaquetario normal, pero con una disfunción plaquetaria importante
e imposibilidad para la agregación, que habíamos visto que era uno de los pasos principales para el proceso de hemostasia. Dentro de los trastornos de los factores de la coagulación, que probablemente sean los más frecuentes cuando hablamos de trastornos hemorrágicos, hay igual una gran cantidad de ejemplos. Por mencionar algunos, la enfermedad de von Willebrand, que puede ser de 3 tipos, pero cuyo denominador común va a ser el déficit del factor propiamente dicho. El déficit de fibrina, ya sea en cantidad o en función, también va a dar lugar a trastornos hemorrágicos. De este grupo, los más frecuentes son las hemofilias. Hemofilia A cuando existe déficit del factor 8 y hemofilia B cuando existe déficit del factor 9. Distintas pruebas complementarias pueden ayudar a identificar el tipo de trastorno hemorrágico que padece cada persona. Los comúnmente solicitados son el hemograma con recuento de plaquetas, que nos va a dar un valor real y objetivo sobre el conteo plaquetario, el tiempo parcial de tromboplastina activado, que evalúa la vía intrínseca y la vía común de la coagulación, el tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca y la vía común de la coagulación, el tiempo de trombina, cuya finalidad es evaluar la cantidad y calidad de fibrina y fibrinógeno. La determinación de fibrinógeno evalúa el fibrinógeno funcional, y la determinación de dímero D, en la que se pueden observar aumento de este producto de degradación del fibrinógeno en estados de hiperactivación de la coagulación. El ejemplo más frecuente de esto es la coagulación intravascular diseminada. El resultado que obtengamos en estas pruebas puede ser de mucha ayuda para identificar el trastorno hemorrágico o específicamente el sitio en la cadena que se encuentra alterado. Si tenemos un tiempo de trombina normal, un tiempo de tromboplastina activado normal y un tiempo de trombina normal, podríamos decir que el paciente tiene una coagulación conservada. Sin embargo, muchas veces podemos tener este escenario en el que los tiempos de coagulación sean normales, pero el paciente presenta trastornos hemorrágicos. En ese caso, uno se ve obligado a buscar alteraciones más específicas, ¿no? Cuantificar factor 13, cuantificar factor de von Willebrand o realizar pruebas de función plaquetaria. Si tenemos un tiempo de protrombina aumentado, un tiempo de tromboplastina parcial activado normal y un tiempo de trombina normal, lo más probable es que si el paciente no se encuentra con anticoagulantes orales, tenga un déficit de factor 7 o un déficit moderado de factores de la vía extrínseca, factor 2, factor 5, factor 7 y factor 10. Cuando teníamos un tiempo de protrombina normal, pero un tiempo de tromboplastina parcial activado elevado o aumentado y un tiempo de trombina normal, lo más probable es que el paciente tenga alguna alteración de tipo inmunológica, como un síndrome antifosfolipídico con circulación de anticoagulante lúpico, alteraciones de la vía intrínseca de la coagulación, por lo que habrá que tratar de dosificar factor 8, factor 9, factor 11, factor 12, sininógeno, tratar de medir el factor de von Willebrand para descartar que se trate de una enfermedad de von Willebrand o la presencia de algún inhibidor específico. Un confundidor que dé un resultado similar puede ser que la muestra que se ha tomado de sangre esté contaminada con exceso de heparina, o que el paciente esté recibiendo heparina no fraccionada por vía endovenosa. Cuando tenemos un tiempo de protrombina aumentado, un tiempo de tromboplastina parcial activado y un tiempo de trombina normal, es probable que esto se deba a un déficit aislado de factor 2, de factor 5 o factor 10, factores que se encuentran en la vía común de la coagulación, o que exista algún inhibidor específico de alguno de estos factores. Otra posible causa es que tengamos déficit de vitamina K, situación muy frecuente en pacientes hepatópatas o en aquellos que consumen anticoagulantes orales.
También este hallazgo es frecuente en el síndrome hemorrágico del recién nacido. Y cuando tenemos los tres tiempos alterados o prolongados, lo más probable es que estemos ante un paciente con hepatopatía severa o ante trastornos graves de la coagulación, como por ejemplo la coagulación intravascular diseminada o la fibrinólisis sistémica. La coagulación intravascular diseminada es un estado alterado de la coagulación secundario a cuadros inflamatorios locales o sistémicos. Se caracteriza por un aumento de la coagulación y una inadecuada fibrinólisis endógena que da como resultado la formación de fibrina intravascular, trombosis microvascular multiorgánica y un excesivo consumo de factores de coagulación sanguínea. Esto desencadena sangrados severos y trombosis, los cuales conducen a falla orgánica y circulatoria como principal manifestación clínica. En los casos más graves, esta patología puede llevar a la muerte del paciente. Es importante tener en cuenta que la coagulación intravascular diseminada es un síndrome adquirido, es decir, es siempre secundario a alguna patología subyacente. No es un trastorno primario de la coagulación. En esta patología hay una activación localizada de la coagulación y esto genera a su vez una respuesta inflamatoria generalizada que derivan en la generación excesiva y anormal de trombina y fibrina en la sangre circulante. Estos depósitos de fibrina producen daños tisulares y microvasculares donde la isquemia no es tan fácil de identificar por métodos convencionales y tampoco por mediciones de laboratorio simples como las que hemos mencionado hace un momento. Se la puede clasificar en aguda y crónica. La coagulación intravascular diseminada que evoluciona lentamente en semanas o meses tiene manifestaciones generalmente trombóticas y embólicas venosas, mientras que la coagulación intravascular diseminada que evoluciona rápidamente o que se denomina aguda, en general en pocas horas o días, causa sobre todo hemorragia. Es por esto que la severidad de la coagulación intravascular diseminada aguda es mucho mayor en relación a la crónica. En cuanto a la etiología, generalmente las infecciones sistémicas graves son las que suelen producir coagulación intravascular diseminada aguda, mientras que patología, en especial neoplásica, es la que suele producir coagulación intravascular diseminada crónica. Como acabo de mencionar, la coagulación intravascular diseminada grave generalmente es aquella de rápida evolución. Se diagnostica confirmando la trombocitopenia, porque al generar microtrombos en la vasculatura, esto genera atrapamiento o reclutamiento de plaquetas y de factores de coagulación. Esto se va a manifestar con plaquetopenia y con alteración o prolongación en los tiempos de coagulación. Además, que va a dar lugar al incremento en los niveles plasmáticos del dímero D, como también hemos mencionado un poco antes, y niveles decrecientes de fibrinógeno, porque recuerden que una vez que se activan los mecanismos de coagulación, inmediatamente se activan también los mecanismos de fibrinólisis, y el dímero D es un producto de la derivación de la degradación del fibrinógeno, por lo cual en trastornos de este tipo suele estar generalmente muy aumentado. La microtrombosis puede ocurrir en cualquier órgano del cuerpo. Generalmente las manifestaciones más importantes y más comunes de esta afección son la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, falla respiratoria y en algunos casos alteraciones del sistema nervioso central. Acabamos de ver esto hace un momento, pero rápidamente, la hemostasia tiene como función detectar soluciones de continuidad en la red vascular y evitar la pérdida de sangre, a su vez mantener la permeabilidad vascular. Aquí nuevamente hago mención a que en cuanto se activan los mecanismos procoagulantes, ante una disrupción del endotelio se activan casi de forma simultánea mecanismos anticoagulantes para garantizar la permeabilidad vascular, ¿no? Las fases de la hemostasia ya la hemos visto hace un ratito: vasoconstricción local, adhesión y liberación plaquetaria, formación de fibrina.
estabilización del trombo y fibrinólisis, que si bien no lo hemos mencionado, porque esto es tema para otra clase, es un mecanismo que ocurre casi de forma simultánea al anterior. La fibrinólisis tiene como objetivo lisar el trombo, ¿no? Y esto se inicia a través de la actividad del plasminógeno tisular, que es liberado por el endotelio. Para que este activador del plasminógeno tisular sea activo, es necesario que se fije a la fibrina, de otra forma no podría ejercer su función. Este convierte el plasminógeno en plasmina y la función o el objetivo es digerir la fibrina y garantizar la permeabilidad vascular, pero este sistema precisa de un control que evite su activación excesiva y hemorragia. En cuanto a la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada, esto tiene que ver con la activación del sistema de coagulación, ¿no? Y como hemos mencionado hace un momento atrás, es indispensable que exista exposición o daño endotelial, porque es la única manera en la que se va a expresar el factor tisular, que va a ser quien origina, en este caso, digamos, la vía o la cascada de la coagulación. Una vez que se produce la liberación de factor tisular, se activa la cascada de coagulación, que a su vez libera mediadores procoagulantes o distintos factores de coagulación, que son los que tienen como objetivo final aumentar la cantidad o la liberación de trombina, y esto explica los fenómenos trombóticos que caracterizan a esta enfermedad. Sin embargo, por un efecto de atrapamiento o de consumo, ¿no? Hay una disminución sustancial de los sistemas anticoagulantes endógenos, es decir, no se puede degradar la malla de fibrina que se forma. Esto empeora o coadyuva a la microtrombosis vascular y se va a desarrollar la coagulación intravascular diseminada, que puede tener dos presentaciones, pero generalmente tiene la presentación de ambas es simultánea, es decir, por un lado vamos a tener fenómenos trombóticos, producto de una gran activación de la cascada de coagulación, y por otro lado vamos a tener fenómenos hemorrágicos por consumo de factores de coagulación y de plaquetas, ¿no? Que están atrapados en estos pequeños trombos que se generan en la vasculatura sistémica. Los casos más graves suelen manifestarse clínicamente con sangrados o con hemorragias graves y con alteración grave de los tiempos en la coagulación. En cuanto a las causas, se han descrito múltiples de ellas. En esta tabla ven las más frecuentes. En la práctica clínica, la infección, sobre todo cuando alcanza digamos, magnitud importante para desarrollar sepsis o choque séptico, es la causa más frecuente. Generalmente la infección que suele generar este tipo de complicación en hemostasia son aquellas producidas por bacterias, no tanto así por otro tipo de microorganismos como hongos, parásitos, etc. En segundo lugar, las neoplasias. En general, la neoplasia está vinculada con el desarrollo de coagulación intravascular crónica. Los tipos de neoplasia más frecuentemente asociadas al desarrollo de CID son los adenocarcinomas y las leucemias, ¿no? O enfermedades oncomatológicas. Dentro de estas, la leucemia aguda y sus subtipos M3 y M5 son las más frecuentes. El trauma grave o el politrauma mayor es otra causa de activación excesiva de los factores o de la cascada de coagulación, ¿no? Generalmente esto se produce en las primeras horas posteriores al trauma y suele ser un motivo, una complicación que exacerba la gravedad de las lesiones iniciales, generalmente sobre todo cuando no pueden controlarse los focos de sangrado. Las catástrofes obstétricas como el abrupto placentario, el embolismo amniótico o el feto muerto y retenido, que a su vez va a producir sepsis, son también otra causa frecuente de CID. Algunas malformaciones vasculares, ¿no? Como las que ustedes pueden ver ahí, pueden producir atrapamiento de factores de coagulación y de plaquetas y activación secundaria de la cascada de coagulación, y en los casos más graves puede favorecer el desarrollo de CID. Algunas reacciones inmunológicas o tóxicas a distintas sustancias pueden producir esta patología. Las reacciones transfusionales son una causa, digamos, en un porcentaje no despreciable de esto.
la hemólisis intravascular por alteraciones vasculares que generan trastornos hemorrágicos, rechazo al trasplante de cualquier órgano que, digamos, cualquier órgano suele cursar con este tipo de complicación, el síndrome antifosfolipídico, la trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? Distintas sustancias tóxicas como venenos, picaduras, rhabdomiólisis independientemente de la causa, o las vasculitis también son una causa relativamente frecuente de CID. En cuanto a patología cardiopulmonar, los síndromes de reperfusión, es decir, postparo cardiorrespiratorio, en los casos más graves suelen cursar con este tipo de complicación. El síndrome de distrés respiratorio agudo, la tromboembolia pulmonar o algunas superficies artificiales también son las que, pues, a esto se refiere con, por ejemplo, con los recambios valvulares, ¿no? Que suelen atrapar factores de coagulación, pero sobre todo suelen atrapar o secuestrar plaquetas, y eso activa de forma ilimitada la cascada de coagulación. La falla hepática severa, en especial las de desarrollo rápido en poco tiempo, ¿no? La falla hepática aguda, no tanto en los pacientes hepatópatas crónicos como los cirróticos, sino más bien en las hepatitis agudas o en la hepatitis por golpe de calor o hipóxica, etcétera, suelen producir este tipo de complicación. La cirrosis puede entrar como causa importante de CID, pero cuando está acompañada de alguna otra complicación grave, como por ejemplo peritonitis bacteriana. En cuanto a las manifestaciones clínicas, cuando hablamos de CID aguda, la manifestación principal es el sangrado, ¿no? Vean que el sangrado mayor, es decir, el sangrado que genera choque hipovolémico, hemorrágico, en contexto de CID es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes. Entre el 64 y 87% de los pacientes van a presentar este tipo de manifestación clínica. Los fenómenos tromboembólicos están en un porcentaje importante, pero mucho menor en relación a la hemorragia. Y como habíamos dicho, ¿no? La microtrombosis va a ir a generar alteración en la función de distintos órganos, dependiendo bien cuáles serían afectados más con este fenómeno de microtrombosis. La insuficiencia renal aguda, en un porcentaje importante, entre el 25 y 67%, disfunción hepática en un 55%, el distrés respiratorio agudo con un rango muy amplio de incidencia o de frecuencia. Lo que sí no es tan frecuente son las alteraciones del sistema nervioso central, y el shock o por hipoperfusión tisular grave también puede ser una manifestación esto puede ser manifestación, o sea, causa y consecuencia, ¿no? A la vez. Y en cuanto a la alteración en los tiempos de buenos resultados, las pruebas de laboratorio que habitualmente se piden en un paciente con alteración de la hemostasia, la trombocitopenia suele ser el hallazgo más frecuente en CID. La trombocitopenia se explica por el secuestro de plaquetas en estos microtrombos que afectan a distintos órganos. La elevación del dímero D también es muy frecuente. Recuerden que la trombosis va a generar o activar inmediatamente los mecanismos antitrombóticos, van a liberar o van a degradar el fibrinógeno, y esto se va a ver reflejado con valores altos de dímero D. La prolongación de los tiempos de coagulación va a estar presente siempre y cuando haya consumo excesivo de estos factores. La disminución del fibrinógeno lo mismo, ¿no? Siempre y cuando se consuma fibrinógeno para formar esta microtrombosis sistémica, puede ser importante el hallazgo de disminución de los niveles plasmáticos de dímero D. Y los esquistocitos en sangre periférica, es decir, glóbulos o hematíes rojos alterados en su morfología o rotos, algunos de ellos, también cuando un eritrocito atraviesa un flujo o un flujo turbulento producto de microtrombosis parcial en algún vaso, se fragmentan, se rompen, y estos van a ser visibles en el frotis de sangre periférica como esquistocitos, que también, si uno, obviamente aislado, el valor que tiene cualquiera de estos hallazgos clínicos o de laboratorio es menor. Si uno lo interpreta en el contexto clínico del paciente y respaldado además con otros estudios de laboratorio, probablemente el porcentaje o el acercamiento al diagnóstico de CID sea mucho mayor.
Eh, para el diagnóstico, bueno, se han planteado distintos scores o escalas. Acá les muestro el que habitualmente se usa o el que está recomendado por la Sociedad Americana de Hematología, en el que da un puntaje determinado dependiendo del hallazgo que uno encuentre en los valores de laboratorio, y toma 4 variables en cuenta: el conteo plaquetario, el valor de INR, el dímero D y el fibrinógeno, ¿no? Cuando luego de realizar el conteo y posterior puntaje de esta escala, si tenemos un puntaje igual o mayor a 5 puntos, la posibilidad de que estemos frente a un cuadro de coagulación intravascular diseminada es muy alto. En cuanto al tratamiento, en muchas ocasiones está indicada la utilización de hemocomponentes de acuerdo a los hallazgos que obtengamos en los exámenes complementarios. La reposición de plaquetas se recomienda en aquellos pacientes que tienen sangrado con un conteo de plaquetas menor a 50.000 por centímetro cúbico, o en aquellos pacientes que en ausencia de sangrado tienen plaquetopenia crítica por debajo de 20.000. La transfusión de plasma está recomendada, ¿no?, en pacientes que tengan sangrado y alteración en los tiempos de coagulación, es decir, prolongación en los tiempos de coagulación. La dosis recomendada es entre 15 y 30 mililitros por kilo. Y los crioprecipitados, en la dosis que ustedes ven ahí en la diapositiva, también se recomienda cuando se ha documentado hipofibrinogenemia. La anticoagulación está indicada en algunos casos. Esta es una enfermedad que puede presentarse con fenómenos trombóticos o con fenómenos hemorrágicos o con ambos fenómenos a la vez. Cuando hay evidencia de trombosis en grandes vasos y que pueden comprometer no solamente la función orgánica sino la vida del paciente, uno debe iniciar una terapia de anticoagulación estrictamente controlada, incluso cuando existen fenómenos hemorrágicos visibles o presentes. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico que tiene como, digamos, acción u objetivo principal evitar la fibrinólisis, porque la fibrinólisis es causa de sangrado y es un feedback negativo, ya que produce mayor formación de trombos, ya que el trombo formado se fragmenta. Entonces la utilidad del ácido tranexámico radica en evitar la fibrinólisis en algún caso en particular. Proteína C activada y factor 7 recombinante se han utilizado como estrategias de tratamiento en pacientes con trastornos hemorrágicos críticos. Hoy por hoy la evidencia que sostiene el uso de estas sustancias es menor, sobre todo la de la proteína C activada. Incluso se ha demostrado que las complicaciones asociadas a su administración son mayores que los beneficios que se consiguen. El factor 7 recombinante es otra alternativa, sin embargo la disponibilidad y el costo son las principales limitantes. Y desde hace algún tiempo se han probado alternativas especiales o no muy convencionales, entre ellas antitrombina 3 y trombomodulina recombinantes, como para el manejo de los sangrados críticos sobre todo. Ya para finalizar, podemos hacer énfasis en que en la coagulación intravascular diseminada, la coagulación se suele activar cuando la sangre está expuesta al factor tisular, lo mismo que habíamos hablado al principio de esta clase, ¿no? Y esto va a dar lugar a la activación de la cascada de coagulación, pero simultáneamente también a que se active la vía de fibrinólisis. La coagulación intravascular diseminada, por lo general, en sus formas más graves comienza de forma rápida, ¿no? Y esta forma rápida o aguda en general se caracteriza por sangrado en las manifestaciones clínicas. Y esto no descarta que simultáneamente se produzcan oclusiones microvasculares que lleven a la falla multiorgánica y en los casos más graves a la muerte de la persona. La CID a veces comienza de forma lenta y en general la forma crónica, a diferencia de la forma aguda, suele manifestarse más con fenómenos tromboembólicos. La CID grave, en que en general es la aguda o inicio rápido, provoca trombocitopenia y alteración de los tiempos de coagulación por consumo, se llama así coagulopatía de consumo, y concomitantemente uno puede observar valores altos de dímero D.
al ser un trastorno secundario o alguna patología subyacente, mientras uno no trate la patología que está generando esta complicación, pues difícilmente va a poder obtener control de los sangrados o de los fenómenos trombóticos, sea cual sea que se presenten. Por ende, todo lo demás, mientras no se trate la causa subyacente, termina siendo un tratamiento de sostén. Y bueno, lo que les decía casi hace un ratito, la heparina es útil, ¿no? Cuando existe alta sospecha de que hay fenómenos trombóticos que comprometen sobre todo la función orgánica o multiorgánica. En esos casos, independientemente de que existan o concomitantemente existan fenómenos hemorrágicos obviamente leves y que no pongan en peligro o en riesgo la vida del paciente, uno puede utilizar heparina, pero cuando uno llega a este tipo de terapéuticas, el monitoreo y el control deben ser exhaustivos y bastante rigurosos. Muchas gracias por la atención y bueno, atento a cualquier sugerencia, comentario o pregunta. Hasta luego.